pueden hacer consultas, ¿ya? Entonces tenemos tiempo para revisar otros tipos de ejercicios, porque si les cambió la evaluación para la próxima semana, entonces el miércoles podríamos avanzar un poco más, ¿ya? Les voy a compartir la pantalla para que hagamos algunos ejercicios. Profe, pero se supone que la prueba va a ser hay que desarrollarla dentro de este fin de semana lo que es ejercicio, porque la que va a ser el martes, así como alternativa, dijo. Ya Son tienen que las, entregarla esta semana ustedes. sí, Entonces podríamos trabajar, sí, pues podríamos terminar la guía que subió entre hoy día y el miércoles, los tipos de ejercicios, ¿ya? ya, Para que ustedes después puedan desarrollar los que les pidió ella que completaran. Déjenme, yo tengo anotado acá algunos que son... Entonces les pidió que trabajáramos los que están marcados, ¿cierto? sí, Ya. Igual podemos trabajar uno más, como ejemplo, pero eso queda entre nosotros, para ayudarlos un poquito. No vamos a ver todos los ejercicios para que por si acaso les pidiera esto, pero ya haciendo el que está marcado, por ejemplo, podrían hacer cualquiera de los otros. ¿Ya? ya. Ya, empecemos entonces. Hay que leer bien lo que nos piden y de ahí ponernos a trabajar. Ya, en este ejercicio, ¿qué nos está diciendo? Dice evaluar, o sea, evalúe la función definida por tramos en los valores indicados. ¿Ya? O sea, de acuerdo a esta función, yo tengo que encontrar el f de menos 2. O sea, reemplazar el menos 2 en esta función de acuerdo a estas restricciones. ¿Ya? Entonces, como es una función por partes, voy a agrandarlo un poquito para que se entienda. Como es una función por parte, tengo que ver en cuál de las dos partes yo tengo que reemplazar el menos 2. Entonces, yo voy a ocupar el x cuadrado cuando el valor que quiero reemplazar es menor que 0. Eso significa esto. Dice que va a ser x cuadrado si el x es menor que 0. Y voy a utilizar el x más 1 si ese valor es mayor o igual a 0. Entonces, si yo quiero calcular el f de menos 2, ¿cierto? Si yo quiero calcular el f de menos 2, ¿en cuál de estos dos tramos estoy? ¿En el primero o en el segundo? ¿Ya? Como es un valor menor que 0, yo tendría que ocupar la parte de arriba, porque dice x menor que 0. Entonces voy a evaluar aquí, ¿ya? Entonces voy a escribir menos 2 y eso lo voy a elevar al cuadrado, que es lo que estoy reemplazando acá. ¿Por qué estoy reemplazando acá? Vuelvo a decir, porque es un valor menor que 0. Ese menos 2 es menor que 0. Ya entonces el resultado de esto va a ser menos 2 al cuadrado, que sería menos 2 por menos 2, y eso es 4. ¿Ya? ¿Se entendió entonces por qué yo reemplacé el menos 2 en la parte de acá arriba? En esta parte. Sí, Y no en profe, el otro? ¿Sí? sí, Ok. Entonces hagamos uno donde ocupemos la otra parte. Por ejemplo, el f de 1. ¿Ya? El f de 1. ¿Dónde yo voy a reemplazar? Como es un número mayor o igual a 0, yo lo voy a reemplazar en esta parte, en la parte de abajo, porque acá la restricción dice que es para los valores que sean mayores o igual a 0. El 1 es uno de esos valores, es mayor o igual a 0. Entonces tengo que reemplazar en esta parte, en x más 1. Entonces quedaría 1 más 1, y eso es igual a 2. ¿Ya? Entonces cada vez que yo tenga que reemplazar un valor, Profe, tengo que ver en cuál. Dígame. Si hay duda, vamos sacándola al tiro. profe, que llegué tarde. ¿Esos ejercicios de dónde los sacó? ¿Son los que mandó la profe en una guía? Exacto. Son los que mando la guía. ¿Ya? Pero, ¿cómo sé cuáles tengo que hacer? Porque yo no los vi marcados. Este estaba marcado. Lo que no sé es si los marcados los tienen que hacer ustedes o los marcados teníamos que verlos nosotros en el CAP. Ya, en este caso hicimos uno de los marcados. Mm, ¿Ya? Vamos igual a hacer uno de los. ya. Vamos a hacer igual vamos a hacer uno marcado y uno no. Entonces, si eran los marcados los que tenían que hacer ustedes,
ahí ya tienen alguno que entregar. Si no eran, Ya, tendrían igual uno que entregar, ¿ya? No se los puedo hacer todos porque no sé si son para la tarea, ¿ya? Pero, por ejemplo, ya, con el primero, creo que quede claro eso, que dependiendo los valores y las restricciones es donde yo voy a evaluar, ¿ya? Veamos el 28. Este era del 27. ¿Ya? Ahí lo otro los calculan ustedes, que sería el f de -1, el de 0 y el de 2, ¿ya? El 28. Hagamos el 28. Ya, la función también es por tramo, o sea, tiene dos partes, ¿cierto? ¿Qué me está pidiendo el primero? El f de -3. F de -3. ¿Dónde tendría que evaluar yo ese f de -3? O sea, el -3, ¿dónde tendría que evaluarlo? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo? ¿Qué creen ustedes? ¿En esta parte de aquí o en esta parte de acá? Acá nos está diciendo que el x es menor o igual que 2, el resultado va a ser 5. Si el x es mayor que 2, el resultado yo lo evalúo acá. El menos ¿En el, 3 en el primero o no? en el primero. Súper bien. ¿Por qué? Porque en el primero dice que tiene que ser menor o igual que 2. Y el menos 3 es un valor menor o igual que 2. Entonces, al evaluar el f de -3, el resultado, ¿cuál sería? Ese. En este caso no tengo que evaluar nada porque el resultado es un número. ¿Ya? Entonces, el resultado sería directamente 5. No tengo que evaluar nada porque, como digo, acá no hay un valor de x. ¿Ya? Por ejemplo, con el f de 0. ¿Dónde evalúo el 0 ahora? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo? ¿En esto o en esto? El 0 también es un valor menor o igual que 2. Entonces el resultado de ese también sería 5. También sería 5, porque lo evalúo arriba. ¿Ya? ¿Dónde hay un caso distinto? En el f de 3, por ejemplo. ¿Ya? El f de 3, el 3 es un valor que es mayor que 2. Por lo tanto, yo no podría ocupar la parte acá arriba, porque acá dice que tienen que ser menores o iguales, ¿cierto? Entonces tengo que ocupar esta parte de acá abajito porque es un valor mayor que 2. Entonces, donde tendría que evaluar ese 3 es acá. Por lo tanto, me queda 2 por 3 menos 3, ¿cierto? Que es la parte ahí. Y 2 por 3 son 6, menos 3, y eso es igual a 3. Entonces el resultado sería 3. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillo, o no? Si hay duda, háganmelo nomás. Yo sí entiendo, profe. Ya, los demás no sé, si no hablan es que voy a suponer que entienden, ya chiquillos. Igual pueden revisar el video después en la página. Se las voy a mostrar para que agreguen directamente este Yo canal. vi el video de el que ¿Lo está en vio? YouTube, sí, Ah, ese. qué bueno. Ya, la idea es que agreguen esta página, se suscriban y aquí van a estar todos los videos de todas las clases. ¿Ya? Van a ver ejercicios también todos, así que ustedes se pueden buscar. Los de ustedes está escrito como ese, como aquí ahora 124 principios matemáticos. ¿Ya? Entonces traten de unirse ahí, para que vean los videos, si es que no les quedó tan claro, ¿ya? Entonces ahí hicimos dos ejercicios que posiblemente los tengan que enviar. No sé cuál de los dos, pero no sé si los marcados o los que no están marcados, pero ya tendríamos alguno que está hecho. Los demás los tendrían que ser ustedes. Los que no, aquí hicimos dos solamente de los cinco y aquí también aquí hicimos tres de los cinco, ¿ya? Y con tres partes es lo mismo, ¿ya? Ustedes tienen que ver en qué parte de la función está ese valor, ¿ya? Profe, FDC, dígame. una entre paréntesis, hay una compañera que no está agregada acá al grupo de CAP. ¿Le puedo enviar el correo para que la agregue? ¿Qué me pidió? ¿La agrego yo? Ya, dígame. Sí. Escríbamelo en el chat y la agrego ahora mismo. Voy a cambiar de página mientras tanto para que veamos otro ejercicio. Vamos a ver esto de acá. Ahí le envié el correo, o sea, sí, En el chat del curso, sí. ya lo voy a ir a copiar ahora. Voy a dejar de compartir un poquito para poder hacerlo, ¿ya? Va.
Denme un segundito, chicos. No sé, ¿tienen consulta de eso o no? De lo que le acabo de explicar. ¿Nada? Ya, seguimos entonces. Ya, vamos a seguir con el siguiente tipo de ejercicio que sale en la guía. ¿Ya? Acá nos pide encontrar el dominio de la función. Tenemos 3 marcados, vamos a hacer esos 3, ¿ya? Para que se supone que es lo que tenemos que trabajar. Ya, el primero, el 43. ¿Qué nos está pidiendo acá? Nos está pidiendo que encontremos el dominio de esta función. Si no recuerdan bien lo que es el dominio son los valores que puede tomar X para que encontrar un valor como Y, o un resultado en esta función, ¿cierto? Hay valores que en algunos casos yo reemplazo y no obtengo resultado porque se indefine o no hay un resultado en esa función, ¿ya? En este caso, ¿hay algún valor en X que esto no me dé un valor numérico, por ejemplo? Si yo reemplazo un valor acá, ¿esto no me dé un valor numérico? ¿Habrá algún valor? En este caso, por ejemplo, si el X tomara un valor negativo, sería 2 por menos 1, ¿cierto? Sería menos 2. Entonces sí tendría un resultado No. de X, que era, por ejemplo, 2. Silencien los micrófonos, chiquillos, por favor. Cuando vayan a hacer consultas, lo activen. Ya, por ejemplo, si fuera 2, el resultado sería 4. Entonces sí tiene resultado. Por ejemplo, fuera un negativo, que fuera menos 2 en este caso, sería menos 2 por 2 y eso sería menos 4. También tiene resultado. Y por ejemplo, el caso especial que siempre es 0, sería 2 por 0 y eso sería 0. También funciona. Por lo tanto, acá no tenemos una restricción, ¿ya? Entonces el dominio en este caso, el dominio serían todos los reales, ¿ya? Generalmente, bueno, siempre en las funciones lineales, el dominio son todos los reales, ya porque no tenemos restricciones. Nosotros podemos ingresar cualquier valor y va a tener un valor en i, ¿ya? Cualquier preimagen va a tener una imagen. ¿Se entiende entonces cómo lo que es un dominio? Sí, ¿Sí? Ya, hay varios casos. Por ejemplo, en este 43 es una función lineal, entonces no hay muchas restricciones, o sea, no hay restricciones para el dominio porque cualquier valor que yo reemplace en X tiene un resultado, ¿ya? Hay un valor numérico. Veamos el 47. Aquí ya nos cambia un poco. ¿Por qué? Porque si yo tengo una fracción, hay algo que nunca puede pasar acá abajo. ¿Qué es lo que no puede pasar acá en el denominador de una fracción? que sea 0. Que sea 0, ¿ya? Si a mí en algún momento me queda esto, eso no me sirve, ¿ya? Porque eso es una indeterminación. Entonces lo que yo tengo que evitar es que lo que tengo que hacer es encontrar un valor que esta parte de abajo se haga 0, para eliminarlo del dominio. Sería el 3. El 3. Exacto, entonces una forma de trabajarlo de forma algebraica, yo tomo eso, ya, yo tomo la parte de abajo, lo igualo a 0, porque quiero saber cuánto vale el X para que esto sea 0. Entonces lo trabajo normal. Digo X y el 3 que está negativo queda ahí. Entonces para el valor X igual 3, esto de abajo es 0. Entonces esta es la restricción. Entonces mi dominio va a ser ¿qué cosa? Los reales menos, ¿qué Menos vale? el 3. Menos el 3. Súper bien. Menos el 3. Entonces todos los valores, yo puedo meter todos los valores, el que quiera acá, pero menos el 3. ¿Ya? Si por ejemplo el ejercicio hubiera cambiado ahora, supongamos que el ejercicio es 2 menos x. ¿Cuál sería el dominio de ese? Serían los reales
excepto ¿cuál? El 2. El 2, ¿cierto? Yo lo puedo ver al ojo o lo calculo, po. Empiezo a despejar el X, ¿cierto? Y encuentro el 2. Eso significa son los reales menos el 2. Yo tengo que poner en llavecita ya que es menos ese valor. Entonces esa es la forma de cuando son fracciones. Entonces, si no es fracción, como el de acá arriba, el dominio son los reales. Si es una fracción, yo tengo que preocupar que en la parte de abajo no dé una raíz. O sea, no se haga cero. Me estaba confundiendo con la otra. No se haga cero, ¿ya? Y la forma en que no se hace cero es tratando de igualar esto a cero, ¿cierto? Y encuentro el valor del x, y ese valor es el que yo saco del dominio. Es el único valor el que yo no puedo reemplazar acá, ¿ya? Espero que vaya quedando más claro. Vamos a copiar, o sea, otra hoja para poner el mismo ejercicio, para no borrar el otro. Ya. Ahora con el 51. El 51. ¿Qué dice? F de x raíz de x menos 5. Ya aquí tengo otro tipo de ejercicio, donde, ¿se acuerdan? En la fracción, la parte de abajo no puede ser cero, y en la raíz también hay una restricción. ¿Qué no puede pasar dentro de una raíz? ¿Qué valor yo no Que puedo sea, encontrar que sea un valor negativo. negativo? Yo no puedo encontrar un valor, no me puede dar raíz negativa, porque eso no tiene solución en los reales, ¿ya? Pero sí puede ser cero, porque la raíz de cero es cero, ¿ya? Eso existe. Entonces mi restricción, yo tengo que darla a esta parte. A esa parte yo tengo que darle la restricción. Y la forma en darle ¿Serían los mayores de 5 o no? claro, yo tendría que hacer esto. Yo tendría que decir que esa parte tiene que ser mayor o igual a cero, ¿cierto? ¿Por qué mayor o igual? Porque puede ser cualquier valor, tiene que ser positivo, pero puede ser el cero también, igual se incluye, porque la raíz de cero es cero. Y ahora trabajo esto como una ecuación, pues, ya, muy parecida a una ecuación. Entonces el valor sería ese. ¿Cuál es la diferencia de este con el ejercicio anterior? Acá, por ejemplo, nosotros encontramos que x era distinto de cierto número. Pero acá, al ser una inecuación, ¿qué va a pasar? Encuentro más soluciones porque digo que son todos los x mayores o iguales que 5. ¿Ya? Entonces, el dominio... Empezó a llover, chiquillos, no sé si se va a escuchar bien la voz. Sería como intervalo, o sea, yo tendría que decir desde el 5 hasta dónde. Hasta el Infinito positivo. positivo. Y como es mayor o igual, el 5 también me sirve, po. Porque si yo, por ejemplo, reemplazo el 5, esto quería 5 menos 5, 0, y la raíz de 0 da un valor. Pero si yo reemplazo un valor que esté antes, por ejemplo el 4, sería 4 menos 5, y eso es menos 1. Quedaría la raíz de menos 1, y eso ya no nos sirve. Entonces el dominio sería desde el 5 en adelante, hasta el más infinito. ¿Ya? Acuérdense que siempre he abierto esta parte. Entonces, volvemos atrás. Cuando son lineales, el dominio son todos los reales. Cuando son fracciones, tengo que cuidar que abajo no dé cero. Cuando son raíces cuadradas, ¿cierto? Tengo que fijarme que la parte de dentro no sea negativa. O sea, tengo que buscar cuándo es mayor que cero. ¿Ya? Esos son los tres tipos de ejercicios que hay. Y hay otro más que yo lo voy a hacer que no está marcado, que es el otro tipo, ¿ya? Que sería ese. Lo voy a hacer para que quede claro. El f de x es 3 partido raíz de x menos 4, ¿ya? Entonces es muy parecido a trabajar este de acá, porque tengo que verificar que la parte de dentro no sea negativa, pero además, ¿qué tengo que verificar? Hay otra cosa más que tengo que verificar, que esta Que no parte de sea abajo, cero. que no sea cero. Entonces en el anterior nosotros poníamos mayor o igual, porque no nos importaba que fuera cero. Pero ahora no podemos poner mayor o igual. Entonces en vez de poner mayor o igual, nosotros vamos a decir que el x más 4 tiene que ser solamente mayor a cero. No puedo poner mayor o igual, porque ahora si incluyo el 0 abajo, ¿qué pasaría? Se indetermina, porque acuérdense que una fracción, eso no puede pasar.
Entonces yo por eso no pongo el igual. Se trabaja muy parecido al de arriba, pero como hay una fracción, ahora yo elimino el igual a cero. Y vuelvo a trabajar igual. Mayor que cero, igual, o sea, mayor que 4. Entonces, el dominio de este chiquillo es ¿desde dónde? Desde el 4 abierto hasta el más uno. ¿Ya? Silencien los micrófonos, chiquillos. Gracias. ¿Se va entendiendo entonces? ¿Se entendió Sí, los tres tipos de ejercicios? Voy a sí, volver a insistir en cómo se explica, ya lo voy a volver a insistir. Entonces, lineales, todos los reales, no tengo restricción. Fracciones, tengo que fijarme que en la parte de abajo no sea cero. Raíces cuadradas, tengo que fijarme que la parte de adentro tiene que ser positiva, o sea, mayor o igual a cero. Y cuando son fracciones y además tiene una raíz abajo, solamente mayor, no mayor o igual. ¿Ya? Es aquí no importa. Aquí yo solamente tendría que buscar los valores porque es cúbica. Cuando es cuadrada yo busco eso. ¿Ya? Entonces los demás ejercicios son muy parecidos. Tengo aquí, por ejemplo, en el 48, tendría que la parte de abajo igualarla a cero y buscar el valor de x. Y ese sería mi resultado. Serían todos los reales menos ese valor que me dio ahí. Acá lo mismo, ¿ya? Entonces esa es la forma de hacer esos ejercicios. Recuerden revisar después los ejercicios ya en el video o lo ven en el PDF, ¿no? Ya, ahora nos están pidiendo otro tipo de ejercicio, que es trazar la gráfica de la función. A mí me van a poner una función, ¿cierto? Y yo tengo que graficar. Y me dice que lo haga con una tabla de valores. ¿Ya? Entonces, lo primero que tengo que hacer, hagamos a ver hagamos el 11. Ese de ahí. Ya, entonces me dice que yo haga una tabla de valores. ¿Qué significa que haga una tabla de valores? Ya, que yo haga esto. No sé si yo creo que varios lo han hecho ya. Cuando tengo un X y cuando tengo un Y. Los valores que me voy a dar son los que yo estime convenientes. Generalmente dense valores, no sé, el 1, el 0 y el -1. ¿Ya? Son como valores bien comunes. O el 2, el 0 y el -2. ¿Ya? No se compliquen con un valor como una fracción o cosas así. Entonces veamos qué pasa cuando el X vale 2. Entonces yo voy a reemplazar acá. Si el X vale 2, yo lo reemplazo y sería 2 elevado a 2, sería 4 y con el negativo sería -4. ¿Qué pasa cuando el X vale 0? Cuando vale 0, yo lo reemplazo acá y me da 0. Ahora veamos qué pasa con el -2. Ya, con el -2 sería -2 por -2 sería 4. Con ese negativo sería -4. ¿Ya? Entonces, se fijan, solamente estoy poniendo valores y ahora tengo que graficar. ¿Cómo grafico eso? Utilizo, ¿cierto? Esto. Primero tengo que hacer todo esto que es para graficar, ¿cierto? X, Y. ¿Ya? Entonces, cuando vale 2, supongamos que es el 1, es el 2. Cuando vale 2, el I vale -4. O sea, 1, 2, 3, -4. ¿Ya? Entonces sería ahí. Cuando vale 0, el I vale 0. Se lo voy a marcar con rojo mejor para que... Cuando vale 0, el I vale 0. O sea, en esa parte. Y cuando vale -2, el I también vale -4. O sea, sería -1, -2. Y el I vale -4. O sea, ahí también. ¿Ya? Entonces el gráfico de esta función, no sé si me va a salir bien con el lápiz, ¿ya? Sería así. ¿Ya? Ese sería el gráfico de esa función. Después de que yo medí los valores, yo trazo el gráfico. Ya, como es cuadrática, yo tengo que saber que o tiene forma así o tiene forma así.
Cuando el x es positivo, el x cuadrado es positivo, es así. Cuando el x cuadrado es negativo, es hacia el otro lado. ¿Ya? ¿Queda claro entonces cómo yo tengo que graficar? ¿Queda más claro, no, chiquillos? Sí, ¿Sí? Entonces, Sí, profe. sí, qué bien, qué bueno. Ya, entonces son distintos gráficos. Acuérdense, cuando son cuadradas es así. Cuando es positiva así, cuando es negativa así. Por eso yo la dibujé como esta forma. ¿Ya? ¿Cuál me interesa también que vean? Tienen que tratar de aprenderse qué tipo de gráficos son. Por ejemplo, el x al cubo, la raíz de x, qué gráficos tiene. ¿Ya? Mire, por ejemplo, grafiquemos el 19. El 19. ¿Ya? El 19. Lo mismo. X, Y. Yo tengo que darme valores. Pero fíjense acá, aquí no me sirve darme valores negativos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo me doy un valor negativo aquí? Si por ejemplo me doy el -1, pongo el -1 acá, estaría diciendo que sería la raíz de -1. Y eso no nos sirve porque no tiene solución en los reales. Entonces aquí solamente me doy valores positivos y no me complico tanto. ¿Ya? Entonces cuando el x vale 0, sería 1 más la raíz de 0 y eso sería 1, porque la raíz de 0 es 0, ¿ya? Y ahora me doy un valor que tenga raíz, pues, para que sea más fácil. Por ejemplo, ¿Cuál? si yo me doy el 4, es mucho más fácil que dar el raíz de 2, pues, o darme el 2, porque sería más complicado. Entonces, si doy el 4, sacaría la raíz de 4. Y sería 1 más la raíz de 4, que eso sería 2, el resultado sería 3. Y démonos otro valor que conozcamos, una raíz que conozcamos, puede ser el 9. La raíz de 9 es 3, más 1, 4. Entonces ahí no me complico. Yo me doy valores que a mí se me hacen mucho más fácil. ¿Por qué no me di el 2? Porque la raíz de 2 tiene un valor, pero es un decimal, entonces es más complicado. ¿Ya? Entonces con esos valores a mí se me hace mucho más fácil graficar. ¿Ya? Entonces vamos a graficar acá ahora. 9 sería... No sé si me va a caer acá por el... ¿Ya? Ahí estaría ese. El X y el Y. ¿Ya? Entonces ahora grafico. Yo no lo voy a hacer con rojo para que se... Ya, cuando X vale 0, o sea aquí, el I va a valer 1, o sea, en esta parte, ¿ya? Sería 2, 3, 4. Cuando el X vale 4, ya eso lo hice mal acá, debería haberlo hecho en una línea. Ya, 1, 2, 3, 4. Cuando el X vale 4, el Y vale 3, o sea, aquí aproximado, ¿ya? Y cuando el X vale 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 9, y aquí sería 1, y aquí sería 3. Cuando el X vale 9, el Y vale 4, o sea, ahí aproximado, ¿ya? Entonces ahora grafico, ¿ya? Voy a graficar. Entonces parto de acá, subo, uy, ahí tendría que haber pasado por el puntito, ¿ya? Lo voy a... Y el 9, ahí aproximado, ¿ya? Entonces esa es la forma de graficar, acá me está pidiendo eso, nada más que eso, solo darme valores, ¿ya? Esa sería la forma de la raíz. Ya, no hay mucha diferencia con esto. Traten de ustedes de graficar, usen el GeoGebra si es que pueden, para ver hacia dónde van los gráficos. Ya, por ejemplo, para ver ese, cómo les debiese quedar un gráfico. Intenten graficar primero manual y después escriban lo mismo en el GeoGebra si es que está hasta para el celular. Así que lo podrían bajar y ver cómo les puede quedar la gráfica. ¿Ya? Entonces dice, ah, está bien entonces lo que hice, o me equivoqué en esto. ¿Ya? Entonces esa es la forma de hacer estos ejercicios. Consulta hasta ahí, chiquillos. Puede ser de algún ejercicio anterior, no hay problema. ¿Alguna consulta hasta ahí? Para que sigamos avanzando. Profe, yo lo que me di cuenta ahora que pueden ser distintas líneas, pues la primera era hacia abajo y la otra es recta. ¿Cuál? Bueno, no recta, pero es una línea nomás. La otra es hacia abajo.
Es Yo así como pensaba una... que todas eran así, como esa, hacia abajo y la otra hacia arriba. No, 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 miren. Les voy a enseñar rapidito cómo son los gráficos, ¿ya? Les voy a poner aquí un ejemplo. Miren, por ejemplo, si es una función cuadrática, se las voy a dejar todo. Acuérdense que esto queda en PDF, así que lo pueden revisar después, como un medio apunte. Si la función es una cuadrática, que tenga eso, ¿ya? El gráfico, voy a hacer los gráficos rapidito, no, ¿ya? Para que ustedes los tengan de... El gráfico es así, ¿ya? Es como una taza. Pero si es negativo, iría hacia abajo, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, todos los gráficos que yo tenga aquí cuadrados, que ustedes se dieron valores, tienen que dibujarlo como una taza. Puede ser un poco más acá, les va a dar, o un poco más acá, o un poco más arriba, pero siempre tiene esa forma, ¿ya? Está el otro, me faltó primero el lineal. Está el otro, que debería haber partido con ese, lo voy a dibujar aquí al lado para que se entienda. Son las lineales, que es la primera que hicimos, ¿ya? Entonces, acá ustedes le ponen los valores de Y y X y la flechita, ¿ya? Para que sea un gráfico, así como están, está mal hecho, pero es para que tengan una noción. Cuando es de esa forma, eh, el resultado va a ser una recta, ¿ya? Siempre es una recta. Entonces, ustedes tienen una lineal, el resultado es una recta. Puede ser así, puede ser de lado, puede ser hacia abajo, dependiendo de los valores que ustedes se dieron en la tabla. Ustedes unen los puntos solamente, ¿ya? Tenemos también las que son... Ay, otra vez. Las que son raíces, que es el ejemplo que nos salió ahora, ¿ya? Que son... Ay, otra vez. Las que son... Las que son raíces, ¿ya? Las que son raíces tienen el siguiente gráfico. Es como el anterior que vimos, ¿cierto? Tiene el siguiente gráfico. Parte de acá y sube así. ¿Ya? Ya no es como una taza ni una recta, es como una curva que va siempre subiendo, ¿ya? Y como les digo, dependiendo los valores que yo vaya reemplazando, o si tiene un más uno aquí o un menos uno dentro, va a cambiar un poquito, pero la idea es que ustedes mantengan esa forma, ¿ya? Y esas serían como las que están. Ah, y la otra, la otra es cuando es un valor absoluto, ¿ya? Que también está ahí en el ejercicio. El gráfico de eso es así. Una recta que va hacia allá y una recta que va hacia acá, ¿ya? Esos son como los gráficos más comunes que están en la guía. Entonces, si ustedes tienen que graficar una raíz, hay algo con raíz, ustedes saben que es como esa curva. Si hay un valor absoluto, tiene que darle algo parecido así, que hacia allá y hacia acá. Si es una raíz, eso, si es una cuadrática de esa forma, si es una lineal, esa forma, que sea una recta. ¿Ya? Espero que quede un poquito más claro de cómo son los gráficos. Por ejemplo, después lo pueden revisar esto y los tipos de gráficos, ¿ya? Ahora vamos a pasar al otro ejercicio. No sé si hay dudas hasta ahí, chiquillos, para que avancemos un poquito. ¿Ninguna duda con eso? Ok. Ya, esto lo vimos el otro día. Me dice que utilice la prueba de la recta vertical para determinar si la curva es de una función, o sea, es la gráfica de una función. O sea, yo con una recta vertical puedo saber si pertenece a una función o no. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, tomo cualquier parte donde esté la gráfica, en este caso, como está ese puntito ahí y está ese puntito ahí, significa que la gráfica parte aquí y termina acá, ¿ya? Entonces yo tengo que trazar una recta vertical, o sea, desde arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿ya? Por ejemplo, así. Si la recta que yo tracé corta en más de un punto, significa que no es una función, ¿ya? Si la recta corta solo en un punto, es una función. Por ejemplo, yo trazo aquí, corta en un punto. Voy a trazar otra aquí por si acaso. También corta en un punto.
Entonces no hay ninguna forma de que esta recta vertical me corte en 2 puntos. Por lo tanto, esta sí es una función, porque corta en un punto. ¿Se entendió eso, chiquillo? Sí, Corta, profe. corta en un punto. Voy a anotar acá. Corta en un punto. ¿Ya? Es distinto, por ejemplo, a la segunda. Miren, fíjense. Se supone que parte aquí el dibujo, esa es la parte del gráfico. Entonces, ¿qué pasa si yo trazo una recta vertical? ¿En cuántos puntos cortó? En 2 puntos. 2. Probemos con otra recta un poco más acá. A lo mejor con esa no me queda claro. ¿Cuánto hay? También corta en 2 puntos. Entonces, ¿esto qué significa? Que esta, ¿qué significa que no es una? Esta significa que sí lo es, y esta significa que no lo es. ¿Ya? Porque corta en 2 puntos. Ya, la siguiente. ¿Qué creen ustedes? ¿Es una función o no es una función? Fijémonos, miren. ¿Qué pasa si yo, No es, o sí. No. ¿qué pasa si yo trazo acá? Aquí cortan un punto, entonces yo puedo decir, ah, es una función. Prueba un poquito más acá, po. Probemos un poco más acá. Aquí también cortan un punto. Ah, sí, es una función. Pero ¿qué pasa si yo trazo la recta justo aquí, miren? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuántos puntos tocó? Tocó Dos. tocó a muchos más de 2 y estaban todos, fíjense. Ah, que estén. Si se fijan aquí, si yo trazo aquí encima, pasaría por todos esos puntos, porque aquí son puros puntos, lo que hace que esté esa recta. Entonces, si yo la trazo justo encima, estaría tocando en más de un punto. Entonces, ¿qué pasaría con esta? Esta no sería función, ya, porque corto en más de un punto. Profe, ¿y si no es función, qué es? No es función nomás, eso usted responda con eso, no es función. No es una gráfica de una función, ¿ya? Puede ser una relación, pero no lo están preguntando, así que no se compliquen eso mejor. Porque si le preguntan acaso es un gráfico de una función, usted póngale, no es un gráfico de una función, porque corta en más de 2 puntos, o sea, en más de un punto, ¿ya? Cuando corte en uno, sí. ¿Qué pasa si yo, ahora en este ejercicio, que es como separado, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo trazo uno acá? Corta en un punto, ah, es una función, puedo decir yo. Corta en otro punto, ah, también una función. Mi consulta, ¿qué pasa si pasa justo por aquí? ¿Qué pasaría aquí? Sí es Eh, función. sí, Porque porque no está, en el puntito dice que no está considerando, por suponer el valor, digamos, si fuera uno ahí. mm, Muy bien. Puntito blanco no lo considera y abajo sí está considerado. Muy bien. O sea, no significa que yo voy a tocar ese punto y ese punto, ¿cierto? Porque en realidad ese punto no es parte de la gráfica. Si fijan, traté de dibujarlo así como saltado para que se entienda un poco. Que la recta pasa, claro, parece que pasara por 2 puntos, pero en realidad no pasa por 2 puntos. Entonces, esta sí sería la gráfica de una función. ¿Ya? Se fijan que no es tan complicado, ojalá salga algo así, pues, porque no es tan Profe, complicado. Dígame. ahí en el ejercicio decía que determinar el dominio Ya, ya, y ya, el ya. rango. ¿A qué se refiere el rango de la función? Hagámoslo al tiro. Se me olvidó leer eso me pasó. No debiese pasar eso en una prueba, no leer el enunciado. Ya, el dominio. El dominio yo lo veo en los X, entonces tengo que ver desde dónde, pero yo acuérdense, yo voy a encontrar el dominio y el recorrido, o rango, esta parte de aquí, es lo mismo que recorrido, ¿ya? A veces me lo preguntan como recorrido o rango, cualquiera de esos dos. ¿Ya? Entonces, yo tendría que buscarlo acá o en el de acá, pues no necesito buscar en estos dos porque esos dos no son gráficos de funciones. Entonces, para yo encontrar el dominio, tengo que buscar en los valores de X. Y para encontrar el rango, tengo que buscar en los Y. O sea, ¿dónde está dibujado ese gráfico? ¿Ya? Entonces, si se fijan, ¿desde dónde hasta dónde recorre el dibujo o la gráfica los X? ¿Desde dónde parte? Si yo avanzo de acá.
¿Qué valor? Del 1 menos 1. ¿De dónde parte? Desde aquí. No se ve bien con los colores que pusimos, ¿ya? Espérense, lo voy a poner en la otra hoja mejor, para que... Voy a poner la misma en la otra hoja para que saquemos el dominio. Ahí que no tiene rayas. Ya, entonces, si yo necesito saber cuál es el dominio, tengo que ver en los X, desde dónde hasta dónde está dibujado en los X. Aquí está el 0, 1, 2. Menos 3. Desde menos 3, o sea, el dominio de esto va a ser desde el menos 3 hasta dónde. ¿Hasta dónde está el dibujo? Aquí La hay, X ¿sí? Aquí hasta hay el dibujo hasta el 2, porque aquí hay dibujo, ¿cierto? Entonces llegaría hasta el 2. ¿Y es abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado porque está pintado, ¿cierto? Entonces el dominio sería ese, desde el menos 3 hasta el 2, porque yo parto aquí y llego hasta acá. Ahora el recorrido, si el dominio era en los X, el recorrido, ¿dónde lo encuentro? En los Y, o sea, tendría que ver la amplitud que hay aquí, desde dónde hasta dónde, pero en los Y, ¿ya? En este caso sería de aquí aproximado, ¿cierto? Hasta acá. ¿Desde qué valor entonces? menos 2 hasta el 2. Muy bien. Desde el menos 2 hasta el 2. Y cerrado, abierto. Cerrado, porque llega hasta acá y aquí también, pero ahí está el 2 cerrado. O sea, se incluye ese valor también, el del I de aquí. ¿Ya? Se fijan entonces que no es tan complicado, yo solo veo en el dibujo. Solamente en el dibujo. ¿Ya? Y en el de acá abajo, ¿cuál sería el dominio entonces? ¿Desde dónde hasta dónde? Sería desde aquí hasta acá. En los X, acuérdense. Es del menos 4 al menos 1, ¿Ya? unido, eso es cerrado, sí, y unido al menos 1 hasta Dos. sería el 2. O sea, sería desde aquí hasta aquí, unido desde ahí hasta acá. ¿Cierto? Porque son trozos. Muy bien. Sería desde el menos 4 cerrado hasta el 1 me dijo, que no tiene los números, ese es el problema. Hasta el El 1, Yo creo que menos, hasta del 3, el me- menos 3, hasta el menos 1. menos 1 me dijo. sí, menos 1. Ya, y ese abierto cerrado. Cerrado Cerrado. o O- abierto. no sé, pues, ¿cuál que me dieron ustedes? eh, Fíjense, para menos 1 el resultado no está aquí, po, pero sí hay acá, po. Entonces sí hay un resultado para el menos 1. ¿Se entiende que sí hay un resultado para menos 1? Pero esta es una función por partes, ¿ya? Entonces no está el resultado acá, pero sí está acá. Voy a retroceder un poco para que me entiendan. Ese dibujo que está ahí pertenece a este tipo de funciones, que son por partes. Acá, por ejemplo, el menos 2 no tiene solución en esta parte, pero sí acá arriba. Entonces, este tipo de funciones son la que está acá, la que está acá, que son por partes. De ahí hasta acá y de ahí hasta allá. Entonces, si tiene solución, yo tendría que incluirlo igual, ¿o no? Sí, porque igual me da una solución, ¿ya? Y usted me dice después que es unido, ¿desde dónde? Ahora sería abierto desde el menos 1 hasta el 2. ¿Dónde dijo? ¿Así? Sí, Cerrado. Así es. Sí, es una forma de escribirlo, sí, está bien. Pero también se pone cerrado porque aquí lo incluyo y aquí lo incluyo. Entonces a lo mejor no tendría que escribir como esa partecita. Yo podría Sería del escribir menos 4 al 2 nomás. al 2. Súper bien. Porque igual el menos uno tiene un resultado, ¿ya? Yo generalmente escribo la unión cuando no va incluido el menos uno, para poder saltarme ese pedazo. En este caso sí tengo un valor, pues tengo un resultado. Pero no en esa parte, sino en esa parte. Es un salto, ¿ya? ¿Se va entendiendo entonces, chiquillos?
Hay el recorrido. ¿Desde dónde? Vamos a escribir el recorrido acá arriba, ¿ya? ¿Cuál es el recorrido? Del -2 al 3. ¿Desde acá? ¿Sí? Menos Pero, 2. pero ¿qué pasa aquí? Miren. Ahí está separado. Acá está separado. Entonces sería ¿desde dónde? Y aquí está solo aquí, en esta parte. Entonces sería el 3. No, ese es el 2. Del menos infinito al 3 o no. Ay, no sé. Del menos infinito al 2, cerrado. Ya al 2. Después aquí sería abierto desde el 0 hasta el 2. 3. Ah, ¿Ya? 3. Claro, desde el 0 al 3. Esa parte va desde el 0 al 3. Pero el 0 va abierto y esa parte va cerrada, porque se incluyen. Pero esa parte no va en el conjunto. Entonces yo tendría que escribir la parte de acá abajo, ¿no? Que sería pero si me pierdo un poco con los cuadros. Sería 1 desde el 2. Desde el 2. Entonces yo lo puedo escribir ahí como unión. ¿Cómo sería como unión? El 2 unido, porque ese al final es un resultado, ¿no? Podría ser el 2 unido con el 0 al 3. Hay varias formas de escribir esto, chiquillo, ¿ya? Sería como el valor en el 2, después me salto y lo uno con el valor que está acá arriba, con esta parte. ¿Ya? ¿Queda claro, chiquillo, no? ¿Sí? ¿Sí? No es tan complicado. Entonces, ustedes no necesitan calcular aquí ni acá porque esas no son funciones. ¿Ya? Ya, y aquí habían otros. Aquí había que solo probar. Veamos rápido este ejercicio para que no nos queda todavía. Si nos queda un tiempito. Ya. El 1, ¿es gráfica o no? O Es sea, función. ¿es función o no? Sí. Sí. Bien, ¿cierto? Porque yo voy probando y en ninguna parte toca, ¿ya? En este caso, fíjense que no hay puntitos aquí en la esquina, entonces esto sigue bajando y esto sigue bajando. Ustedes tienen que tener cuidado con eso, ¿ya? En la segunda, ¿es función o no? No. No. Muy bien, porque si yo trazo una recta, cortaría en 2 puntos y no en uno. La C, ¿es gráfica? O sea, ¿es función o no es función? Sí. Creo que sí. Sí, porque esto pasa aquí, pero nunca toca esta parte de acá y esta tampoco. Entonces, en ningún momento yo trazar una recta voy a cortar en 2 puntos, ¿cierto? Entonces también es función. Se las voy rayando igual para que... Aquí voy a rayar 2 veces para que vean que no. La tercera, ¿es o no es? No. No. No, ¿cierto? Esa ni nica porque es un rectángulo. La otra, ¿es o no es? Tampoco. Porque si No. yo... Corta en 4. Muy- La otra, esta, Eso sí. Sí. ¿sí, cierto? ¿Se fijan? Voy cortando y no hay. La de acá, Sí. Sí. también, súper bien. Y la de acá, No. No. no, ¿cierto? Porque corten más 2 puntos. Súper bien, súper bien. Yo creo que iban a hacer unos tipos de ejercicios así la profe, les va a preguntar si funcionan. Ojalá. Sí, ojalá pregunte. No creo que esté tan complicado porque como la va a hacer de esa forma, no debiese ser tan complicado. Yo creo que va a haber harto ejercicio así como del gráfico, busque cuál es el dominio, cuál es el rango, cuál es esto, como este tipo, ¿ya? Miren, veamos este entonces. Aquí hay una A, B, C, D. ¿Qué nos está pidiendo? Voy a rayar como es rojo, voy a rayar con verde encima. Dice, encuentre G de -2. ¿Qué significa eso? G de -2. Que el -2 es el valor del X. Quiero saber qué valor tiene en Y, en la gráfica. Entonces, si yo voy al -2, que en este caso estaría aquí, ¿cierto? Es 4. El ¿O no? resultado sería, exacto, el resultado sería 4. Súper bien. El G de 0, ¿cuál es? Entonces yo voy al 0 en el X. ¿Cuál es el resultado? 8. Es 4, 5, 6, 4, 5,
6, 7. 7, 8. Hay que contar bien porque en este caso no están los números, entonces hay que fijarse bien. 4, 5. No, pero se entiende a lo que iba. Sí, yo también conté 8 al principio. ¿Ya? ¿Y el G de 7? ¿Cuál es? G de 7. 4, 5, 6, 7. El 4. resultado es ese, que sería 4. Súper bien. ¿Ven que no es tan difícil encontrar el valor que yo voy a evaluar estando ya el gráfico? No es complicado, ¿ya? Y ahora me dice encuentra el dominio y el rango. ¿Cuál es el dominio? Y a ver, tengan cuidado acá. Este gráfico, voy a borrar un poquito aquí para que se entienda. Este gráfico no tiene puntito aquí, ni puntito ahí. Entonces, como este de abajo. ¿Se fijan? Entonces el gráfico no corta aquí, ni corta acá. Esto sigue hasta acá arriba. Voy a rayar un poquito aquí. Esto sigue para arriba, ¿cierto? Y esto sigue para abajo. Pero no se escribe, ¿ya? Entonces mi consulta, en X, Todo, ¿dónde recorre? Del menos infinito al más infinito. todo lo contrario. Súper bien. Las dos formas también, ¿ya? O sea, al decir del menos infinito al más infinito, estoy diciendo que son todos los reales, Ujú. ¿ya? Entonces puede ser de las dos partes, no hay problema. O sea, de las dos formas, porque ustedes están diciendo que recorre desde el menos infinito al más infinito. Entonces es muy importante si el gráfico tiene puntito aquí y tiene puntito acá, porque ahí sería desde aquí hasta aquí, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuál es el recorrido ahora en los X? O sea, en los Y. ¿Cuál es el recorrido? Si esto llega hasta El aquí, mismo todos los reales. O del menos infinito al más infinito. súper bien. Bien, 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 bien. Entonces el recorrido, va, no sé por qué, sería los reales. Le puse un... Ya, el recorrido sería los reales. Súper bien. Ya, ahora, dice, en el C, dice, encuentre los valores de X para los cuales G de X es igual a 4. O sea, aquí no me da el valor de X, pero sí me da el valor, el resultado. Entonces, ¿para qué valor de X? O sea, ¿qué valor yo tengo que evaluar para que quede 4? ¿Cuáles son esos valores? Incluso ya los El sacamos. 2. ¿Para qué valores de X el resultado es 4? Para el X igual cuánto. Incluso los sacamos, miren, fíjense. El menos 2, el 0. Ah, no, pues. El menos 2, el 4. El menos 2, pero no escribirlo así, escribirlo. Ya, el menos 2, el 4. ¿Hay algún otro valor de X que me dé resultado 4? Me da aquí, El 7. ¿O ahí, no? Sí, el 7. 4. el de ahí, el de ahí El 7. también, y el también, ¿cierto? El 4 sí, el 4 da. Ah, Y no. el, El no, 4. no, ¿cuál Era el era? 7. Ya, era el 7 y hay uno más. ¿Cuál más? El Dos. 2. El 2. Súper bien. Entonces al Mm, revés. ¿Se dan cuenta que acá yo veía en el menos 2 y veía cuánto daba? Acá no, porque acá tiene que dar 4. Me pide que dé 4, pero que sea... ¿Cuáles son los valores? Entonces yo puedo escribir así. Le voy a poner x1 igual 2, x2 y x3. Para esos valores, el g de x es igual a 4. ¿Ya? Eso tengo que poner. Y ahora me pide algo muy parecido, pero dice, ¿para qué valores de x el g de x es mayor que 4? ¿Para qué valores es mayor que 4? Entonces yo tengo que ver 4 hasta acá, ¿cierto? Si yo trazara una recta, voy a trazar una recta, pero para que vean nomás. Si yo trazara una recta aquí, todos los valores que estén encima son los valores que me va a servir para que sea mayor o igual que 4. Entonces, ¿para qué valor? En este caso ustedes me dijeron el menos 2 aquí, ¿cierto? Ay, espérate. El menos 2. Entonces, yo no puedo elegir el menos 2 porque el menos 2 da justo 4. El menos Entonces uno. tiene que ser un poquito más acá. No, tampoco es menos 1. Tiene que ser desde el menos 2, pero abierto, Rayitas afuera. en ¿hasta dónde? Hasta acá. Pero el de acá es 2. Entonces sería hasta el 2, hasta aquí hasta el 2, pero también va abierto. ¿Y cuál más? Tengo que unir desde aquí
Y este sería el 7. Va, el 7, pero Te también va bien hasta el infinito. hasta el infinito. Súper bien. Esos serían los valores que hacen que sean mayor que 4. Acuérdense que siempre que trabajamos con ecuaciones, o sea, inecuaciones, siempre los resultados son así, ¿ya? Son intervalos. Porque no es solo un resultado como acá, no es como x igual 2, sino que tengo que buscar los valores. Entonces, cuando me preguntan de esta forma, lo bueno es trazar una recta y ver los valores, lo que quede arriba es donde yo tengo que encontrar el resultado. Pero eso ¿Ven no que entendí por qué el menos 2 se cuenta. desde el menos 2 no se cuenta? No, ¿por qué el menos 2 está contado ahí? No entendí eso. ¿Por qué el menos 2 está acá Sí. o acá? No, ahí abajo donde está. Acá abajo. Porque fíjese, No sé. porque parte desde aquí. Si yo elijo el menos 2 da valor 4, ¿cierto? Que es lo que encontramos arriba. Pero no me sirve el menos 2, entonces tiene que ser un poquito más acá. Ya, pero yo tampoco, no puedo decir menos 1 porque el menos 1 está más acá. Entonces tengo que decir desde el menos 2, pero abierto. O sea, sin tocar ese menos 2. Puede ser uno muy cercano a menos 2, pero no el menos 2. Y eso, si yo reemplazo, por ejemplo, el que está aquí, ese me va a dar un valor aquí arriba, que está arriba del 4. Está ahí. Si yo reemplazo uno acá, está acá arriba. Si reemplazo ahí, 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 ahí. Pero aquí hay unos valores que no, porque están bajo esa recta que yo puse. ¿Ya? Entonces, por eso aquí tengo que llegar hasta aquí, hasta el 2, que es el que está aquí, pero abierto. Y de ahí lo uno con él. Ah, aquí nos equivocamos, po, lo pusimos al revés. Nos faltó. Ah, no está bien, porque cortamos acá y esta parte no va, pero va esta parte de aquí para arriba. ¿Ya? Entonces va desde el 7 al más infinito. Estaba confundiendo el nombre. ¿Se entendió ahí o no? Sí. Perfecto. ¿Se entendió? Sí, Sí, ahí entendí. Sí, ya, pero por último pues lo reviso de nuevo, ya, pero mm, la idea es que todo lo, como dice, tiene que ser mayor que 4, todo lo que quede bajo no sirve, tiene que ser lo que queda arriba. Y ahí usted ve en el X, cuáles son los valores como intervalo, ¿ya? Y en el 7 es muy parecido. En el 7 dice, encuentre G de menos 4. ¿Cuál es G de menos 4? G de menos 4. Entonces voy a el menos 4, pero en X, que sería aquí, ¿cuál es el resultado de ese menos 4? De evaluar en la función el menos 4. 3. Menos 3, menos Es 3, no 3. 3, ¿cierto? Porque si menos 4 da 3. ¿Cuál más? Veamos el de 2. G de 2. ¿Cuál es el resultado de G de 2? 1. Bien, 1, ¿cierto? Que está aquí. 1. No, que no es tan complicado. Y el G de 4. ¿Cuál es el G de 4? ¿Cuál es el resultado? G de 4. Es 0. Muy bien, 0. Todo el de Sí, menos 2. súper bien. Ya, ahora quiero que me indiquen el dominio. ¿Cuál es el dominio? Aquí está, desde aquí, ¿cierto? Está con puntitos, entonces es de aquí hasta acá, no. Entonces, ¿cuál sería el dominio? Del menos 4 al 4. 4 ahí, cerrado o abierto. Es Cerrado. cerrado. Cerrado, porque está pintado, ¿cierto? Acuérdense, aquí da lo mismo que tenga este salto, porque igual hay un valor para el 2. Igual hay un resultado, que sería 1. Es por parte, ¿ya? ¿Y cuál es el recorrido? Va en los I. ¿Cuál Del es menos 2 desde el al menos 2 3. al 3? Súper bien. Cerrado o abierto. Es cerrado. Bien. A ver. Sí, cerrado. Es cerrado, porque fíjese que aquí se incluye y arriba, aquí no se incluye, pero sí está ese valor. ¿Ya? Está el resultado. Está el resultado 3. En ese caso, en esa parte no, pero aquí sí. ¿Ven que no es tan complicado? Yo creo que uno así podría salir, donde les van a preguntar evalúe y además el rango. Yo creo que por ahí puede ir la prueba.
o uno como el siguiente. Queda un ejercicio más chiquillo, así que Oiga, profe, una consulta. dígame. En el ejercicio de atrás, por suponer, si fuera la función que están todos, todos Acá, los puntitos están pintados, ahí ya no sería una función. Si es que si estuviera donde está pintado, el 3 estuviera pintado, claro, si ya estuviera no pintado sería una aquí, función. exacto, porque si estuviera pintado aquí, yo trazo una recta y tocaría en 2 puntos. Tendría 2 resultados para el mismo valor, ¿cierto? Para el 2 sería el resultado sería 1 y además el resultado sería 3 y eso no puede pasar, ¿ya? Eh, Quedan un par de ejercicios más, yo prefiero que lo dejemos hasta acá, chiquillos, para que no se confundan tanto y puedan estudiar esto por lo menos. Y ya el miércoles seguimos revisando los demás ejercicios, porque ustedes tendrían que entregar el fin de semana el Sí, taller. Entonces ahí sí. Y hoy hasta el lunes. sí, podría resolver algunos otros par de cada uno. Ven que resolvimos varios, por ejemplo, de esto, quizás resolver otro poco más, un par más de esto también para que les quede claro, un par más de esto, que sería como lo que pidió la profe, quizás uno más de esto, y el que nos quedó, ¿ya? Así que yo creo que por ahí sería mejor. Yo creo que el miércoles vamos a trabajar en eso, a las 5 a la misma hora. ¿Ya, chiquillos? Yo les voy a subir la clase ahora, así que para que la revisen, pues. Y el PDF igual, ¿ya? Y Ya. suscríbanse al canal para que les llegue la notificación cuando yo subo la clase o estén revisándolo igual. No sé si tienen más consultas, chiquillos. Profe, el PDF de los ejercicios que hizo ahora ¿Sí? y se sube a la UCM virtual. Sí, miren, se los voy a mostrar para decirles dónde queda. ¿Ya? Sí, en la parte de la profe, ella lo sube. No, en mi parte. Ah, es que Les la voy a explicar. profesora también lo sube. Sí, la profe lo sube aquí. En esta parte, espérense, no estoy compartiendo. No, no, no lo vemos. Ahora sí. Ya, usted entra en el curso y acá dice profe Cap, ¿cierto? Aquí yo les subo las sesiones. Por ejemplo, aquí está la primera, está en PDF, y ahí la descarga, la pueden descargar. Y abajo está el link para que ustedes puedan entrar al canal del YouTube. Lo apretan nomás y entrarían al canal. ¿Ya? Entonces aquí yo lo que voy a hacer ahora es agregarle la otra sesión con el PDF de ahora. Ya para que si no tienen tiempo para ver el video, por lo menos vean el PDF y se acuerden de cómo hicimos los ejercicios. ¿Ya? Ya, chiquillos. Ya, Ojalá profe. pueden estudiar y nos vemos el miércoles entonces a la misma hora. ¿Ya? Ya, Eso es profe. el ejercicio. Ya, chiquillos, que estén Ya, bien. profe, fíjese. Chao, profe. Estudien. Chao, chao, que estén bien. Chao.